Después dice así, en este día, en el año 5687, 1927, o sea, el día de que el Rebbe anterior cumplía 47 años, recibió las buenas nuevas de que estaba libre del exilio que se le había impuesto, luego de ser arrestado y encarcelado por sus esfuerzos por fortalecer la Torá y el judaísmo, como enseguida les voy a contar. De una carta del Rebbe, o sea, el mismo Rebbe escribió esto años después. En los 2 días de salvación, 12 y 13 de Tammuz, que se aproximan a nosotros para bien, que los Hasidim hagan Farbrengen, para bien y bendición física y espiritual, tal como estableciera nuestro primer padre, el Alter Rebbe, que la memoria de este santo tzadik sea bendición para vida en el mundo venidero, su alma descansa en las ocultas alturas excelsas, su mérito nos proteja. En este Farbrengen los Hasidim hablarán unos con otros en espíritu fraternal acerca del fortalecimiento de los tiempos fijos de estudio. Les envío mi bendición de que Hashem a que Hashem muestre su favor hacia ellos física y espiritualmente. O sea que es un día para aprovechar, un día de mucha bendición, pero para poder entender por qué el Rebbe anterior fue arrestado, tenemos que entender un poquito cuál es la misión de un Rebbe, especialmente un Rebbe como nuestro Rebbe. Porque uno puede decir, Rebbes hay muchos. Uno va a Israel y uno va caminando por Jerusalén, digamos por la parte de la ciudad vieja de Jerusalén especialmente, va a encontrar que en cada rincón hay un stibl y en ese stibl va a encontrar un Rebbe. Camina por Bnei Berak, va a encontrar muchos Rebbes. Y Rebbes realmente que tienen muchísimos Hasidim. En Jerusalén, la ciudad vieja, la ciudad, digamos, la parte de Mea Shearim, o por ahí también se va a encontrar mucho. En Bnei Berak, como dijimos, si uno va a estar en Estados Unidos, en Borough Park también vamos a encontrar muchos Rebbes. Como hemos explicado muchas veces, Rebbe es Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo de Israel. Que así como la cabeza gobierna, rige en todo nuestro cuerpo, así también los Rebbes son los que rigen, los que gobiernan, los que mandan la energía para todo el cuerpo, que es el Am Israel, todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué nosotros enfatizamos tanto cuando hablamos de nuestros Rebbeim, los Rebbes de Chabad, de una forma diferente, que por ahí no lo vemos en esto en otras comunidades? Más aún, otras comunidades también tienen días especiales que pasaron con sus Rebbes, pero no vemos que esta alegría trascienda hacia otras comunidades. Cosa que sí lo vemos en Chabad, y no solamente que lo vemos en Chabad, sino que los Hasidim, los Shluchim, nos ocupamos de difundir estos días especiales de los distintos Rebbeim. Entonces, no es un tema, Haz de Shalom, de fanatismo, sino es un tema de entender justamente lo que son los distintos Rebes de Chabad. Y lo que vemos en especial de los Rebes de Chabad es que tomaron la posta no solamente para ocuparse de sus propios Hasidim, de sus propias comunidades, sino que todo lo que hicieron y hacen, porque también tenemos que hablar en presente, es en aras de todo el Am Israel, de todo el pueblo de Israel. Acá no se trata de hacer grande a una persona, a un líder, a un Rebbe,
O uno puede decir, bueno, entre todos nos hacemos grandes. No es así, no es fácil, no es soplar y hacer botellas. Una institución o una comunidad no crece y se multiplica con el correr de los años de una manera tal como ha pasado con las instituciones de los Rebbeim de Chabad. Los Rebbeim, al contrario, nunca dijeron que ellos quieren ser grandes. La grandeza de los Rebbeim es a consecuencia de todo lo que hicieron. Y cuando queremos mirar un representante cabal de este concepto, de este pensamiento, el Rebbe anterior está ahí a la cabeza. Porque de repente hablamos del Alter Rebbe, por ejemplo, el primer Rebbe, que también sufrió, también estuvo en la cárcel. Hazme Shalom, no vamos a quitarle quién soy yo, quiénes somos nosotros para decir, hablar sobre la grandeza de un Rebbe. Pero cuando hablamos humildemente, cuando hablamos del Alter Rebbe, hablamos de algo que pasó fin del 1700, principio del 1800. Que si bien no es tan lejano, pero tampoco es tan cercano. Cuando hablamos del Rebbe anterior, estamos hablando de la historia nuestra, que si bien nosotros Baruch Hashem no la vivimos, pero o nuestros padres o nuestros abuelos, no hace falta ir más lejos, sí la vivieron y sí la contaron. Entonces, cuando hablamos del Rebbe anterior, estamos hablando de nuestra propia historia. Entonces, la labor que hizo el Rebbe anterior y sus consecuencias tienen un impacto directo en nosotros mismos y en nuestras familias. El Rebbe anterior asumió el liderazgo de Chabad cuando falleció su papá, el Rebbe Rashab, el Rebbe Shalom Ber. Eso fue antes de Pesach del año 1920, apenas 100 años atrás, 102 años atrás. ¿Que en la historia qué es? No vamos a hablar que es mucho. Está bien, nuestros abuelos nacieron antes de esa época. Entonces, ¿qué pasaba donde el Rebbe anterior estaba? El Rebbe anterior estaba en Rostov, en Rusia. Y ya hacía ya algunos años que los soviéticos, los comunistas habían tomado el poder y habían, bueno, echado y matado, etcétera, al zar, destituido al zar, como, a ver, ahí está, se me había apagado la cámara a mí. Habían destituido al zar. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué hacían ellos? Ellos eran ateos, pero se puede ser ateo y dejar que cada uno haga lo que quiera, o más o menos dejarlo. Pero ellos empezaron a cerrar escuelas, que no haya maestros, que no haya mikves, que no haya kashrut, que no haya una vida judía activa. Y realmente era muy difícil asumir el liderazgo porque toda, digamos, toda campaña necesita de un líder. No se puede hacer una campaña, no se puede gobernar, y acá por ahí miramos un poquito lo que pasa en nuestro país. No puede haber 2 cabezas ni 10 cabezas gobernando un país. Tiene que haber una cabeza que por lo menos ponga los lineamientos. Leavdil, cuando hablamos del pueblo judío, tenía que haber una cabeza que ponga los lineamientos y haga una estrategia, cómo hacer que esto no se nos venga abajo, Hasbe Shalom. Que los tipos estos no triunfen. Porque lo que querían hacer, lo que Hitler y Max Shemov lo dijo abiertamente, esto lo hicieron de otra manera, pero el objetivo era el mismo.
Entonces ahí es donde surge el Rebbe anterior. Y el Rebbe anterior, toda la red especialmente educativa que él abrió y que él difundió a lo largo de todo lo que eran las repúblicas socialistas soviéticas en ese momento, no fue solamente para la comunidad de Chabad. Dijo, bueno, donde tenemos un Beit Chabad, donde hay una comunidad de Chabad, que ya había comunidades de Chabad en muchísimas ciudades de Rusia y alrededores. Pero el Rebbe anterior, su intención no fue solamente salvarse, bueno, salvémonos nosotros. Si no podemos salvar a todos, por lo menos hagámoslo con nosotros. Los esfuerzos del Rebbe anterior era salvar a toda comunidad judía donde quiera se encuentre. Y esa es toda la diferencia. Por eso cuando celebramos los días de la liberación del Rebbe anterior, no estamos diciendo, bueno, nosotros porque como somos simpatizantes de Chabad, entonces nos ponemos contentos. Esto es una alegría para toda la judeidad. Yo he hablado con gente que no eran Chabadnikim, pero que tuve la posibilidad de hablar con gente que vivió en aquella época ahí en Rusia y cuentan la alegría, la fiesta que fue el día que el Rebbe salió de la cárcel, cuando se enteraron. Algunos se enteraron enseguida y algunos se enteraron después de tiempo, porque no había comunicación como tenemos ahora. Estos comunistas, estos bolches, ellos habían armado, ellos también tenían su propia red. Imagínense lo que era la red de ellos. La red era algo impresionante porque lograron lo que era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto fue expandiéndose en todas las grandes repúblicas, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, después los países bálticos, y para el otro lado, Uzbekistán y Kazajstán y Georgia y qué sé yo, y no sé, todos los Turkistán y todas las pequeñas repúblicas que están ahí alrededor, cerca del Mar Negro, todos ellos captaron todo. Y había Yehudim por todos lados. Pero ¿cómo hicieron para saber, para conocer? Ellos, ustedes saben, o sea, si acá, Argentina, llegaron muchos judíos con ideas socialistas y hasta comunistas, allá también, por supuesto que ahí lo sabía. Y muchos de ellos estaban dentro de la red, dentro del partido, y se llamaban la Yevsexia. Y la Yevsexia eran los que mandaban espías por todos lados para ver dónde había un heider, donde había una escuela, donde había un shield, donde había una mikve, donde había un lugar de shitá, etcétera, para meterse ahí, denunciarlos y cerrarlos de esa manera. Y contra todo esto, el Rebbe anterior pactó con sus Hasidim, con un pequeño grupo, y a su vez después se multiplicó, se juramentaron de que no van a dejar que esto se caiga. Al Rebbe anterior lo buscaron. No es que el Rebbe anterior estaba escondido en un búnker 40 metros bajo tierra. No, el Rebbe anterior tenía su residencia en Leningrado, en una calle que todo el mundo sabía dónde vivía el Rebbe anterior, y tenía su shil y tenía todo. Pero tenían que armar todo el caso. No era sencillo meterlo al Rebbe anterior en la cárcel. El Lubavitcher Rebbe era una personalidad. No solamente en el ambiente judío, sino también en el ambiente no judío y en el ambiente mundial. Y en el ambiente, cuando el Rebbe anterior, por ejemplo, fue cuando estuvo en Estados Unidos, que fue a armar los Hasidim y a juntar dinero para salvar a los judíos de Rusia, etcétera, en el año 30, el Rebbe anterior fue recibido por el presidente Hoover en la Casa Blanca. No sé si hubo otro Rebbe que fue recibido por un presidente americano.
Entonces, este hecho que el rebe anterior fue encarcelado, y después y cuando estaba encarcelado, no era simplemente, no es que lo mandaron a Devoto, o a alguna de las cárceles de acá, o a Ezeiza, a la cárcel de Ezeiza, o Marcos Paz, que de por sí una cárcel no linda a ningún lado, eran esos edificios enormes, con pasillos enormes, paredes pintadas de gris, donde no entraba la luz del día, todo para amilanar, para atemorizar a todos los que entraban ahí. Y al revés anterior, durante los días que estuvo en la cárcel, propiamente dicho, que fueron más o menos 2 semanas, fue torturado, fue castigado. O sea, no es que la pasó fácil, decir, bueno, le dieron una celda VIP y la pasó bien. Nada que ver. El rey anterior cuenta en sus memorias lo duro, lo difícil que la pasó. Pero después cuando salió de la cárcel, primero le iban a dar 10 años primero era la pena de muerte. Después eran 10 años de trabajo forzado, trabajo pesado en determinado lugar. Después le dieron 3 años de exilio en una ciudad que se llama Kostromá, en la Rusia, más o menos. Yo estuve mirando el mapa, son unos 1000 kilómetros de Leningrado. Pero en el año 27, 1000 kilómetros de Leningrado, era lejos, ¿no es cierto? Era muy lejos. Si hoy es lejos, imagínense en ese momento. Y no podía ir con toda la familia, con todos los hasidim, no, no es que se pueda a un lugar de vacaciones. Y como que les conté de la mañana, los que estuvieron en el Shiur, cuando el rebe anterior tenía que presentarse todas las semanas, esa era la orden, presentarse para mostrar que está vivo, ¿no es cierto?, que no se escapó. Y en la primera semana que se presentó, ya había llegado la orden que quedaba libre. No pudo salir ese día, porque ese día era un día feriado. Esto para que nos deje tranquilos, que no hay solo feriados en Argentina, en otros países también hay. Y al día siguiente pudo salir. Pero el punto central que a los que nos tiene que llevar es la carta que el rey anterior escribió al año, después de haber salido de la cárcel. Y el rey anterior escribió, Lo Tigilbat, no solamente a mí me liberó Hashem. Esto no es un tema particular. Si el rey anterior se hubiese ocupado de él solamente, tal vez no le hubiese pasado nada. Él fue encarcelado por ser la cabeza, el que tomó la posta de todo el Am Israel, de todo el pueblo de Israel. Entonces el rey anterior dice, no, no crean que a mí solo me salvó. No solamente yo fui liberado, todo Yehudí, el que estudia Torah, el que no estudia Torah, el que es un ascan, un dirigente comunitario, incluso aquel que lo único que tiene de judío es el nombre, porque no hace ninguna otra cosa, a él también lo liberó ayer. Por eso es un día tan importante. Y eso tuvo efecto incluso para todos los judíos de todo el mundo, porque todos se movieron y todos, uno escucha y uno ve la valentía de una persona que es líder, que es cabeza. Todo eso nos contagia a todos nosotros. Y después, como hablamos la semana pasada, el Yiddishkeit, el judaísmo así fuerte, llegó después a Estados Unidos y después se dispersó por todos lados, hasta incluso acá para nosotros. Y acá estamos, Baruch Hashem creciendo. Mis abuelos eran gente observante, digamos europea o de raíces europeas. Mis padres ya nacieron acá. Y mis padres también fueron observantes, son observantes, Baruch Hashem. Pero les puedo asegurar que
la observancia se iba debilitando. Cuando vinieron los líderes de otras comunidades que vinieron de Estados Unidos o de Israel, y especialmente el primer Shaliach del Rebbe acá, con todas las campañas, con todo esto fortaleció al judaísmo. La generación ya nuestra, lo digo por mí, mis compañeros, ¿no es cierto? Nosotros ya mamamos de todos esos líderes y ya, y Baruch Hashem pudimos enderezar todo esto, ¿no es cierto? Para que siga creciendo, porque se iba, el Yiddishkeit se iba a pique acá. Si nosotros le sacamos la esencia, se viene todo abajo. Llega un momento que no es nada. Te estoy contando esto que lo que yo viví, ¿no es cierto? Nosotros no somos los grandes tzadikim, pero por lo menos intentamos enderezar el edificio y a su vez seguir creciendo. Y hoy en día, Baruch Hashem, se ve cómo las comunidades han crecido. Y comunidades que le han puesto, incluso las comunidades más alejadas, se dieron cuenta que si no meten Torah, no meten cosas verdaderas, se les acaba el negocio. Para aquellos que lo toman como un negocio. Quiero terminar con un maíz, que creo que ya lo conté alguna vez, pero hoy justo lo volví a escuchar y bueno, dije, por algo lo estoy escuchando. Lo contó el rabino Leibl Groner, un secretario del Rebbe. Una vez lo llama al Rebbe, llama a la oficina del Rebbe un señor que tenía contacto con el Rebbe, incluso antes que el Rebbe sea Rebbe, o sea, todavía de la época del Rebbe anterior. Y le dice, atiende al rabino Groner, y le dice, necesito que escribas una cartita al Rebbe y le preguntes, tengo que hacer un negocio y necesito la bendición del Rebbe, o sea, el consejo del Rebbe. El rabino Groner escribe todos los datos, entra a la oficina del Rebbe y el Rebbe estaba con otra carta leyendo. Él se quedó ahí y en eso le da la carta y le dice al Rebbe, fulano de tal llamó y quiere un consejo del Rebbe sobre este tema. Dice que el Rebbe apoyó todo sobre la mesa y le dijo, ¿y vos estás seguro que él me va a hacer caso? Don Rabino Groner le dice, no lo sé. Porque si no te va a hacer caso, si no me va a hacer caso, perdón, si no me va a hacer caso, le va a ir peor de lo que se puede imaginar. Entonces el rabino Groner le dice, no, la verdad que no sé lo que decir. No era una decisión de él. Eran cosas que el Rebbe sabía. Entonces le dice así, anda a preguntarle y después vemos. Entonces el rabino Groner le va a preguntar, lo llama por teléfono a este Yehudí y le dice, mira, vos sabés que nosotros siempre, muchas veces los Hasidim, cuando queremos explicar algo, contamos un maíz. Entonces acá tenemos un maíz dentro del maíz, el maíz que el rabino Groner le cuenta a este Yehudí. Le dice así, y lo cuento porque tiene que ver con el Rebbe anterior. En la época del Rebbe anterior, el Rebbe anterior en el año 40 llegó a Estados Unidos. Cuando fue el año 46, el Rebbe anterior indicó que vaya un grupo de alumnos de la yeshiva de New York, de Brooklyn, a fundar una yeshiva en Chicago. Cuando el Rebbe anterior había estado en el año 30 en Chicago, que fue por muchas ciudades de Estados Unidos, estuvo en Chicago, en Milwaukee, en San Luis, en Washington, un montón de lugares, en Baltimore. Entonces dice, ahí en Chicago quedaron como 40 familias, hoy en día hay muchísimo más, pero en ese momento ya había 40 familias de Hasidim que se le unieron al Rebbe anterior. Entonces el Rebbe anterior dijo en su momento de armar una yeshiva y mandaron bajurim
de New York, de Brooklyn. Dice el rabino Groner, esto le cuenta al otro, le dice, yo fui uno de esos muchachos que el rebe anterior me mandó a abrir la yeshiva. O sea que está contando algo que pasó en primera persona. Cuando estaban ahí en Chicago, llegó la orden del rebe anterior que tienen que enseñar Naj. Los profetas, ¿vieron? Tanaj, toda la parte de los profetas también. Y ahí había un moré que contrataron, que el tipo era un bocho en Tanaj, era un capo máximo. Bueno, sin entrar en los detalles, este hombre había estado en Chicago, se acordaba cuando el rebe anterior estuvo en el año 30, esto era el año 46, 47. Entonces los bajurim, los muchachos le dijeron, ¿por qué no nos cuenta algo del rebe anterior, cuando el rebe anterior estuvo acá? Entonces le cuenta así, ahora tenemos un maíz dentro de un maíz dentro de un maíz. Así que tienen que seguir. Esto es para ejercitar. ¿Vieron que hoy se hacen talleres para ejercitar la cabeza? Es así, ¿no, José? Así es. Entonces, esto es un taller así para ejercitar bien la mente. Entonces le cuenta así, es verdad, y sabía un tipo en la época ahí cuando el rey anterior estuvo en Chicago, que tenía un hijo. Y el hijo tenía muchas ganas de hacer aliyá. No creo que tenía muchas ganas de hacer, iba a hacer aliyá. Entonces el padre le dice, mira, antes de hacer aliyá, vamos a preguntarle, vamos a aprovechar, está el rebe acá, el rebe de Lubavitch, que era el rebe anterior. Vamos a preguntarle al rebe. Y de acuerdo a que el rebe diga, eso vamos a hacer. El hijo le dijo, mira, a mí no me interesa lo que diga el rebe, yo viajo igual. El padre, de todas maneras, fue a preguntarle al rebe. Entonces el rebe le dijo, ahora no. El rebe no le dijo que no viaje, el rebe le dijo, ahora no. Entonces, él le puede decir, el padre le puede decir al hijo, y el hijo no le dio bolilla, viajó igual. El barco, viajaban 275 personas, el barco se hundió y no quedó nadie. Entonces viene la pregunta del millón. Cuando le fueron a preguntar al Rebe, si usted sabía, usted tenía la posta, ¿por qué tenía que llamar a uno, salvar a uno? Podía haber salvado a los otros 274 también. Entonces, ¿por qué no dijo nada? Entonces el Rebe dijo, ¿y vos te crees que cuando a mí me preguntan algo, yo sé todo? A mí de arriba me dan inspiración para responder. Ahora, el detalle exacto no siempre lo sé. A veces uno tiene la inspiración completa y a veces la inspiración es para responder eso. Entonces volvemos al llamado telefónico original. El rabino Groner le estaba contando esto al otro Yehudí. El otro Yehudí, que era un businessman, era un tipo inteligente, le dice al rabino Groner, decile al Rebe que le voy a hacer caso. Él entendió el mensaje. O sea, hace caso bien, no hace caso, bueno. El Rebe, él fue a lo del Rebe, le dijo, este hombre dice que le va a hacer caso. Entonces el Rebe le pregunta al rabino Groner, ¿y cómo lo convenciste? ¿Qué le dijiste? Entonces el rabino Groner le dice, le conté un maíz. Entonces ¿cuál maíz? Le dice el rabino Groner, le cuenta al Rebe. Entonces el Rebe le dijo, está muy bueno. Aprendí un maíz de mi suegro que yo no conocía. El rabino Groner no lo conocía porque lo conocía, el rabino Groner sí lo conocía porque él estuvo en Chicago ahí. Pero el Rebe se ve que no había escuchado de ese maíz. El Rebe le dijo lo que hay que hacer.
como diciendo que sepa que al principio por ahí no le va a ir muy bien, pero que haga esto. El rabino Groner lo llama al hombre y le dice lo que el Rebbe dice. El tipo calladito no hizo ningún comentario y listo. Pasó un tiempo, no sé si, no recuerdo si el rabino Groner lo llamó, se encontró, le preguntó, ¿nu? ¿Vos sí que Shane? ¿Qué pasó? Entonces el tipo le dice así. Cuando yo escuché la respuesta del Rebbe, lo normal era que no le haga caso, porque no había chances para que vaya bien en la operatoria de lo que el Rebbe me dijo para el negocio. Pero yo prometí que le voy a hacer caso y contra mi voluntad le hice caso. Y efectivamente al principio las cosas no iban bien, pero después, qué sé yo, si el tipo era un business de 5 millones de dólares, que era un montón de plata, el tipo ganó como 10 o 15 millones. Era, esto parece fue principio de los años 70, que hoy en día uno dice, bueno, ganó 10 millones, 15 millones, no sé, para nosotros es una fortuna, pero para los tipos que andan en ese nivel, por ahí no es algo del otro mundo. Pero principio de los años 70, hace casi 60 años atrás, o 50 años atrás, era una fortuna. Entonces vemos que cuando un Rebbe dice algo, hay que hacerle caso. Como se dice en Yiddish, me da folgen. Y le hacemos caso a la corta o a la larga, la barajá está asegurada. No hay duda de eso. Y otra vez que escuché, si me dan un minuto, ya que estamos en un día de celebración, dice que había unos Hasidim de Gur que vinieron a lo del Rebbe, una pareja, o un Hasid, hacía 18 años que estaba casado y no tenía hijos. Entonces el Rebbe le dio dólares y le dio $2 más. Le dijo, esto para los chicos. Entonces el tipo no entendía nada si no tengo hijos. Entonces le fue decir, bueno, pero pensó, van a venir. Pasaron unos años y vino el 3 de Tammuz y el Rebbe falleció. Entonces vino a lo del rabino Groner y le preguntó, le dijo, no, ¿qué pasa? Dice, vos quédate tranquilo, un tzadik paga las deudas. Pasó un año, un par de años más y lo volvió a ver a él y le muestra la foto. Mira, tuve mellizos, un nene y una nena, los $2 que el Rebbe le dio. Bueno, así es.